Bueno, yo soy Jimena Isa González y les voy a hablar sobre la experiencia temprana. Según el libro de Ontología de la Vida, las primeras vivencias que experimentamos no son solo recuerdos, sino son la base sobre la que edificamos nuestra manera de ser, de sentir y de relacionarnos. Desde los primeros días, cada gesto, cada palabra y cada emoción vivida dejan una marca. Estas experiencias tempranas no solo nos enseñan a interpretar el mundo, sino que estructuran nuestro mundo interno. ¿Eso qué quiere decir? Lo que yo entendí es que, como lo dice aquí, cada palabra, cada gesto, cada emoción nos hacen quien somos, y es la manera en la que nos dirigimos, lo que tenemos como correcto o como malo, los valores morales que tenemos de casa, es la manera en la que nos vamos a dirigir y relacionar con el mundo. Si nosotros, porque en nuestra casa nos dijeron que algo es malo y lo seguimos creyendo así de adultos, vamos a cerrarnos muchas puertas por no querer experimentar más allá y seguir con lo que se nos enseñó. O sea, yo lo veo como algo bueno y como algo malo, porque justo nos puede cerrar muchas puertas por no querer aventurarnos a algo que nuestra familia nos dijo que estaba mal, o que era muy arriesgado, o que vimos que alguien lo intentó y no lo logró, y evidentemente tenemos como factor del ser humano el miedo al fracaso. Entonces siento que es muy importante las primeras experiencias que tenemos en casa, porque son lo que nos anima a hacer las cosas que hacemos, a dirigirnos al mundo como lo hacemos, y básicamente eso. Bueno, pues yo soy Carol Daniela Bautista Soria y les voy a hablar sobre el organismo como constructor de su entorno. Y esto es muy importante, ya que podemos pensar a veces que nosotros simplemente nos adaptamos al ambiente en el que vivimos, pero pues sabemos que también no nos limitamos a eso, sino que lo modificamos y damos forma a todo lo que pues nos rodea, ¿no? A todo lo que es nuestra vida. Un ejemplo, pues como médicos, o digamos en nuestro ámbito, sería que pues el paciente no solamente recibe pasivamente un tratamiento, sino que de forma activa toma decisiones para su cuidado personal, como modificar sus hábitos y poner en práctica actividades que lo ayuden a mejorar su salud. Y esto pues transforma tanto su cuerpo como en general el contexto en el que vive. Esto pues constituye la importancia que tiene la responsabilidad ética sobre la propia salud y sobre el impacto que sus decisiones tendrán en otros. Además, pues sabemos que el organismo no está separado del ambiente, sino que hay una relación recíproca. Esto pues nos lleva a saber que el organismo pues no es un ente pasivo, es un ente activo, creativo y responsable en la construcción del ambiente en el que se desenvuelve. Y esto transforma la forma en la que entendemos la salud, la enfermedad y la ética médica. Hola, mi nombre es Adolfo Carlos Corona Martínez y yo hablaré acerca de la crítica al determinismo genético. Primero, ¿qué es? Bien, esta sostiene que los genes son el principio y la responsabilidad de nuestras características físicas, psicológicas y de comportamiento, dejando poco espacio para la influencia del entorno o la voluntad humana. Sin embargo, esta visión ha sido ampliamente criticada desde la bioética y la ciencia. Primero que nada, el enfoque reduccionista del determinismo genético ignora la complejidad de las interacciones entre los genes y el entorno. La epigenética, por ejemplo, ha demostrado que factores externos como la alimentación, el estrés o el ambiente pueden modificar la expresión genética sin alterar la secuencia del ADN. Esto evidencia que los genes no actúan de manera aislada, sino en un contexto dinámico. Segundo, el determinismo genético puede llevar a peligrosas implicaciones éticas y sociales. Si se considera que los genes determinan completamente nuestra capacidad y comportamiento, se corre el riesgo de justificar desigualdades, discriminación o incluso prácticas eugenistas. Estos contradicen los principios fundamentales como la dignidad humana y la igualdad.
Finalmente, desde una perspectiva bioética, es esencial reconocer que la genética es solo una parte de nosotros, nos define como seres humanos. La libertad, la cultura y la parte de la toma de decisiones personales también juegan una parte crucial en nuestra identidad y desarrollo. Por tanto, es necesario adoptar una visión más holística que respete la complejidad de la vida y la diversidad humana. Hola, mi nombre es Dalia López Hernández y yo les hablaré sobre el desarrollo no lineal. Cuando hablamos del desarrollo infantil es común imaginarlo como una secuencia ordenada de etapas, una detrás de la otra. Sin embargo, en la realidad, el desarrollo no sigue una línea recta. De hecho, es un proceso no lineal, llena de avances, retrocesos, pausas y saltos inesperados. Este enfoque reconoce que cada niño tiene su propio ritmo y forma de crecer. Por ejemplo, un niño puede empezar a hablar antes de caminar. No todos atravesamos las etapas al mismo tiempo ni de la misma forma. El desarrollo no lineal también implica que los logros no siempre son permanentes. Un niño puede dominar una habilidad, luego dejarla de usar temporalmente y más adelante retomarla con más fuerza. Esto no es un signo de problema, sino más bien es parte del proceso natural de reorganización del crecimiento. Además, factores internos como la maduración biológica y factores externos como nuestro entorno familiar, cultural y educativo influyen constantemente y de manera impredecible. Así, cada experiencia puede impactar de forma diferente en cada momento del desarrollo. Reconocer esta naturaleza no lineal del desarrollo es clave para acompañar a los niños con empatía y con respeto. Nos permite dejar al lado las expectativas rígidas y confiar en los procesos únicos de cada infancia, sabiendo que el camino puede ser diverso, pero de igual forma valioso. Buenas noches. Yo soy Chávez Cruz Arón del 2HM5 y yo voy a explicar el subtema de la plasticidad y adaptabilidad en torno a los orígenes de la bioética. Bueno, según lo que yo entendí del libro, la plasticidad y la adaptabilidad son propiedades fundamentales tanto en la biología como en el pensamiento humano. La plasticidad se refiere a la capacidad de un sistema, como puede ser el cerebro, una célula o una sociedad, para cambiar su estructura o función ante estímulos o nuevas condiciones. Por otra parte, la adaptabilidad implica la habilidad de ajustarse de manera eficiente a los cambios del entorno, manteniendo el equilibrio y la funcionalidad. Eh, pues prácticamente lo que yo entendí es que pues desde el primer instante en que una persona es concebida, comienza una historia, ¿no? Larga. Esta historia, pues, es de un organismo capaz de transformarse, responder y adaptarse. Esto es la plasticidad. Se puede decir que es la capacidad del ser humano para modificarse física y funcionalmente a través del tiempo. Y la adaptabilidad le permite ajustarse al entorno, incluso en condiciones adversas, en el útero, en el nacimiento, en la infancia, en la enfermedad, en la muerte. Es más que nada como la adaptabilidad en la naturaleza. Los organismos se adaptan, por así decirlo. A través de esta etapa, la persona no solo crece y se desarrolla, también se enfrenta a decisiones propias o ajenas, que afectan su integridad, su dignidad y su autonomía. Y ahí es donde comienza la dimensión bioética de su existencia, porque la vida humana no es solo una biología, también es algo ético. Y esa ética nace desde la vulnerabilidad, desde la interdependencia, desde la conciencia de cada intervención sobre el cuerpo, cada decisión médico, cada avance tecnológico tiene consecuencias personales. Eh, la plasticidad y la adaptabilidad no solo son propiedades fisiológicas, son la base para entender que la persona está en un constante cambio y que su valor no depende de su funcionalidad ni de su utilidad, sino de su sola condición de ser vivo, sintiente y pensante. Por eso la bioética se puede decir que no nace fuera de la persona, nace en ella desde que existe. La bioética nos acompaña desde que nacemos, porque cada cuerpo en formación, cada mente en proceso, cada vida en curso exige respeto, cuidado y responsabilidad. En pocas palabras,
la plasticidad y la adaptabilidad revelan que la persona no es un ente fijo, es una construcción viva, dinámica y frágil, y es precisamente esa fragilidad la que le hace necesitar un marco bioético, para no intervenir sin pensar, para no decidir sin considerar y para no actuar sin cuidar. En conclusión, eh, es eso. La adaptabilidad, lo que yo le entendí al libro, es lo que le permite al ser humano adaptarse a nuevos entornos, sin importar. Y la plasticidad es la capacidad para modificarnos, tanto física y mentalmente, funcionalmente, a través del tiempo. O sea, vamos a estar en constante cambio. El ser humano se tiene que adaptar a la vida, a la ajetreada vida humana. Por lo tanto, vamos a estar en cambio siempre. Hola, yo soy Mónica Álvarez del equipo 5 de la materia de bioética de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Yo les hablaré del tema de la ortopedia del desarrollo, enfocado en la ontología, en el tema del problema de la definición. La ontología, para empezar, es una rama de la filosofía que se pregunta por la naturaleza del ser. En contexto del desarrollo humano, la ontología se enfoca en definir qué es el ser humano durante su proceso de desarrollo, qué somos, cuánto crecemos, cómo cambia nuestra esencia a lo largo del tiempo. El problema de la definición. Aquí aparece un gran dilema, porque ¿cómo definimos al ser humano en desarrollo? ¿Somos los mismos desde que nacemos hasta que morimos? ¿Cambia nuestra esencia con el tiempo? ¿Qué define que un niño sea niño o que un adolescente ya no lo sea? ¿O en la adultez o en la vejez? Este problema surge porque el ser humano no es estático, sino dinámico y cambiante. Entonces es difícil dar una única definición que abarque todas las etapas del desarrollo. Ahora, la ortopedia del desarrollo no se refiere solo a la medicina física, sino más bien al modelo del desarrollo humano desde una visión normativa. O sea, se refiere a cómo la sociedad, la cultura, las instrucciones y hasta la ciencia establecen normas sobre cómo deberíamos desarrollarnos. Por ejemplo, se crean como etapas: la niñez, la adolescencia, la adultez, la vejez, que muchas veces pues son construcciones sociales. Se espera que las personas sigan ciertos caminos o patrones de desarrollo, por ejemplo, caminar a cierta edad, hablar a cierta edad, estudiar a cierta edad, trabajar a cierta edad o hasta cierta edad. Se etiqueta como anormal o desviado a quien no encaja en esos patrones. Entonces, la ortopedia del desarrollo trata sobre cómo la sociedad impone reglas o normas sobre cómo debemos desarrollarnos y cómo eso puede limitar la comprensión real de lo que somos. Gracias.